Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en la mañana de hoy. Y para ello les pido, por favor, que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 14, primera de Corintios, capítulo número 12, versículo número 14, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, además, es decir, al lado de todo esto, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hermanos queridos, díganme ustedes con lo que acabamos de leer previo a este sermón, ¿qué otro título podríamos darle a este sermón? Respóndanme ustedes a limpia conciencia si el apóstol Pablo está haciendo énfasis en los dones, lo digo con respeto, de una manera tan morbosa como las iglesias de hoy lo quieren mostrar al mundo. ¿Está hablando Pablo de los dones? Está diciendo Pablo, lo tiene que ejercer. Por favor, hermanos, ejerzan los dones, busquen los dones son lo principal en la iglesia. No. Espero que haya hecho la tarea y que haya leído Primera de Corintios capítulo 12 para que sea evidente para usted, querido hermano, que el énfasis principal del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 no es promover los dones, sino la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ese es el énfasis, yo diría casi único de Pablo. Y cuando tú lees, querido hermano, aún la primera carta a los Corintios, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba más ocupado en reprender a aquellos hermanos que estaban causando división en la iglesia que en promocionar los dones en la iglesia. Es evidente. Ustedes lo pueden leer. El problema es que muchas personas, queridos creyentes entre ellos, no leen, sino que se enfocan en Primera de Corintios capítulo 14. Porque además de todo, Primera de Corintios, lo único que nos dice al respecto de los dones extraordinarios, nos lo dice en un capítulo. Y es en el capítulo 14. Y lo que nos dice Pablo en el capítulo 14 de nuevo no es ni para promocionar, no es ni para impulsar, no es para que todos los hermanos estén detrás de estas cosas, sino que nos lo dice para corregirnos, para corregir a la iglesia de Corinto. Y debemos conocer esto, hermanos. Es que ya basta de que los errores y las falsas doctrinas se perpetúen, o bien porque uno, no leemos la escritura, o bien porque dos, solamente leemos un capítulo y lo leemos mal leído, hermanos. Y tenemos que dar dos pasos atrás, mirar el contexto de toda la escritura y correlacionar si lo que estamos leyendo de los dones en Corintio es correspondiente al resto de la escritura. Hermanos queridos, es menester nuestro pues prestarle atención a estas cosas. Así que nos vamos a enfocar en esta mañana precisamente en eso, en la unidad del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿y por qué no vamos a hablar de los dones? Yo pensé que, hermanos, porque hay que hablar de lo que nos dice la palabra.
Y la palabra, repito, no hace énfasis en los dones, sino en la unidad del cuerpo de Cristo, que se estaba viendo en peligro porque algunos que tenían ciertos dones no los estaban ejercitando de manera apropiada. Eso es lo que nosotros debemos estudiar. Hermanos, ahora, cuando estábamos cantando, este hermoso himno decía: cuando los dones malgastea porfía. Cuando los dones malgastea porfía. Más se refiere, diría yo, el himno con los talentos y las habilidades y las capacidades que el Señor le da a todos los hombres. Oh, pero existen ocasiones en las que el cuerpo o algunos miembros del cuerpo de Cristo tienen dones y los malgastan a porfía. No los usan para la edificación, la estructuración y la bendición del cuerpo de Cristo. Y es más fácil notar que algunos que tienen dones más notorios no los usan conforme a lo que nos dice la palabra. Pero yo les dije hace una semana que a todos los creyentes el Señor nos da dones. Por lo tanto, tengamos pues cuidado de no fracturar la unidad de la iglesia poniendo por encima los dones, o de privar a la iglesia de ser edificada y bendecida, no poniendo los dones que el Señor te ha dado a servicio de la congregación. De tal manera, queridos hermanos, que la unidad en la congregación no solamente se ve afectada cuando los dones son usados de una manera irregular, sino que también se ve afectada cuando no usamos nuestros dones o los dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. La unidad del cuerpo de Cristo. Ese será nuestro tema en la mañana de hoy. Pero es necesario hacer un breve recuento. Creo que ya he hecho parte del recuento en estos 5 minutos. El propósito de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, le repito, no era promocionar los dones, no era destacar el uso de los dones, no era ordenarle a la iglesia, tienen que buscar los dones, tienen que ejecutar los dones, tienen que ejercerlos. No, el propósito de Pablo en 1 Corintios capítulo 12 era el de apuntar hacia la tercera persona de la Trinidad, a saber, el Espíritu Santo, quien es el dador de los dones. El propósito del apóstol Pablo era la de recordarles a quienes habían recibido esos dones de parte del Espíritu Santo, en qué contexto esos dones debían ser ejercitados y para qué propósito esos dones debían ser ejercitados. Y por supuesto que nos referimos a un contexto eclesial. Los dones Dios los había dado a una persona o a otra para que los ejerciera, no para su beneficio, sino para la cimentación, la edificación y últimamente, mis hermanos, para la bendición de la iglesia. Eso era prioridad para el apóstol Pablo. Y Pablo nos da una lista. Repasemos esa lista. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, 10, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Qué fue lo que dijimos, queridos hermanos? Lo que dijimos, porque no quiero repetir todo lo que dije, es que es sabio y es prudente si nosotros al leer estos dones vemos algo en común en ellos. Y lo primero que vemos en común es aquel elemento que nos permite diferenciar unos de otros. Y dijimos entonces que podemos clasificar
los dones, al menos estos que están listados aquí, en dones que se relacionan con la instrucción verbal y dones que no se relacionan con la instrucción verbal. Y el primer don que Pablo hace referencia es palabra de sabiduría, palabra de ciencia el segundo, diversos géneros de lengua el tercero, interpretación de lenguas el cuarto, profecía el quinto. Si usted ve bien, estos 5 elementos, estos 5 dones que acabo de mencionar, tienen que ver con algún tipo de uterancia de instrucción verbal. Los otros dones, los que no tienen nada que ver con instrucción, con el habla, con el logos, como bien nos lo dice la palabra en el griego, los clasificamos en el segundo grupo y ahí entramos la fe, las sanidades, los milagros y el discernimiento de espíritu. Son 9 en total. Hermanos, no se angustien si esta clasificación no la ven en ningún libro de teología. Ustedes no importa si lo que yo les digo está en un libro de teología o no está. Estamos simplemente aplicando el sentido común, hermanos. Entonces, un grupo de estos era con cuestiones relacionadas con el habla y el otro con cuestiones no relacionadas con el habla. Aquí el punto es que nos ayuda a nosotros a discernir si entre nosotros estos dones aún existen. ¿Qué es lo que va a responder la pregunta del millón? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que ver a limpia conciencia es si esos dones están en la iglesia. Aquí es donde muchos dicen, sí están, yo lo he experimentado. Pero aquí es donde nosotros decimos, sí, amigo, pero es que usted lo ha experimentado porque usted ha redefinido el don de lenguas. Y así cualquiera, ¿cierto? Si usted redefine el don de lenguas, pues medio mundo habla lenguas. Y aquí es donde tenemos que llegar al meollo del asunto, definiendo cada palabra para que nosotros tengamos discernimiento si esos dones aún están en la iglesia o aún no. Consideremos la palabra de sabiduría. Esto ya lo hablamos, pero es bueno dejar esto en claro. Palabra de sabiduría. Hermanos, queridos, respetados y grandes teólogos definen palabras de sabiduría como ciertas palabras de carácter inspirado que solamente, por supuesto, tuvieron lugar en ciertas personas y muchos van hasta el punto de decir, solo los apóstoles podían dar palabra de sabiduría. Grandes comentaristas. ¿Estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso, hermano. Es fácil decir, palabra de sabiduría es ese, ya cesó. Sí, hermanos, pero es que no podemos tampoco, por mucho que nosotros amemos las doctrinas cesacionistas, también caer en lo que criticamos. Es decir, no podemos torcer la escritura, descontextualizándola y haciéndola, forzándola para que diga algo que no dice. Estoy convencido de que cuando el apóstol habla de palabra de sabiduría, hace referencia a la capacidad de hablar, de comprender grandes profundidades o las enormes profundidades de la revelación de la mente de Dios. Y si bien esa fue una capacidad que nosotros podemos apreciar en todos y en cada uno de los apóstoles, yo creo que ese es un don del que nosotros gozamos el día de hoy. Palabras de sabiduría. Ahora, por favor, no salgas a decir, no, en la iglesia tenemos palabras de sabiduría. Ni siquiera necesitamos decir que el don de las palabras de sabiduría continúa vigente, porque nosotros sabemos que entre nosotros hay hermanos que explican bien las verdades reveladas. Y a eso hace referencia las palabras de sabiduría. Nuestra sabiduría no es la nuestra propia. Nuestra sabiduría es la que Dios nos concede para que entonces expliquemos esas verdades. Esa es la definición más natural de palabra de sabiduría. Por tanto, estrictamente hablando, las palabras de sabiduría deben abundar en la iglesia. Y en la iglesia hay palabra de sabiduría. Entonces, querido hermano, si nosotros lo vemos de esa manera, lo definimos de esa manera, bueno, decimos que algunos hermanos tienen el don, tienen esa palabra de sabiduría con la que ellos le explican a la congregación las verdades profundas de la revelación de la mente de Dios. Palabra de ciencia. Nosotros afirmamos, y una vez más, aquí nadie está diciendo, sí, en la iglesia nosotros defendemos la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. No.
Simplemente cuando nosotros las definimos de una manera apropiada, es evidente ver que también existen otros hermanos que tienen gran sabiduría, que tienen gran carácter práctico para dar un buen consejo basado en la palabra del Señor, y nosotros vemos cómo el Señor bendice los consejos de personas, hermanos sabios. Y este punto de palabra de ciencia difiere en palabra de sabiduría en el sentido de que la palabra de ciencia hace referencia a algo más práctico, a un consejo más práctico. Entonces, queridos hermanos, no todo buen predicador es buen consejero, mas el pastor debe predicar al menos de manera decente y debe también tener sabiduría para dar buen consejo. Entonces, estos dones sí son diferentes. Y damos gracias porque el Señor ha permitido que estas bendiciones continúen hasta el día de hoy. Ahora ya les voy a decir otra cosita que va a cimentar esto bien en claro. Diversos géneros de lenguas. Es el tercer don al que hace referencia. Nosotros sabemos que no necesitamos morar mucho en esto porque nos habla de lenguajes reales. Si las personas definen las lenguas como el lenguaje angelical, que vamos a ver quizás la próxima semana, entonces, como el lenguaje angelical que nadie entiende, entonces, bueno, sí, todos hablan lenguas. Pero no, lenguas hace referencia a lenguajes reales, dialectos reales, idiomas reales, y es evidente, queridos hermanos, que este don concedido por el Espíritu Santo a ciertas personas para que revelasen el Evangelio y esas nuevas doctrinas en otro idioma cesó. Si viene aquí alguien que nosotros hemos conocido toda la vida, y que sabemos que solamente hizo tercero de primaria o cuarto o cualquiera, y viene y nos comienza a hablar una nueva doctrina en chino, de repente. Pastor, esas son lenguas. No, esas no son lenguas. Eso es una interacción del mismísimo demonio. ¿Por qué? Porque si bien puede que haya algo extraño en que de un momento a otro hable en chino o en tailandés, nos está trayendo nueva doctrina y lo debemos rechazar. Ahora, si la misma persona de un momento a otro comienza a hablar las grandes verdades que nosotros tenemos escritas en tailandés, pastor, las lenguas, no, tampoco no son lenguas, pero pastor, ¿por qué? Porque lo que Dios tenía para decir, ya lo dijo, mis hermanos. Nosotros tenemos la mente de Dios revelada a nosotros los hombres en este bendito libro llamado la Palabra de Dios. Por lo tanto, no necesitamos sino la palabra y nada más que la palabra. Entonces, palabra de sabiduría, claro, continúa en nosotros, teniendo en cuenta que la debemos definir de manera acorde. Palabra de ciencia, una buena aplicación de esa palabra de sabiduría, un buen consejo de orden práctico, también continúa si la sabemos definir bien. Diferentes tipos de lenguas. Solamente cuando la definimos mal vamos a ver que sí hay. Cuando nosotros la definimos bíblicamente es evidente que cesó. ¿Y saben por qué cesó? Porque el don, la capacidad que el Espíritu Santo le dio a ciertas personas de ser instrumentos de revelación en otros lenguajes, cesó porque la revelación cesó. Por eso decimos nosotros que esos fueron dones relacionados con la revelación y no dones para edificación. Eso no se nos puede olvidar. Los dones para edificación continuaron, los dones de revelación cesaron. Hermanos, vamos ya en el cuarto. El cuarto es interpretación de diversos géneros de lenguas. Si bíblicamente hemos sostenido y sostenemos que la palabra hace alusión a un lenguaje real, a un idioma verdadero, por tanto, el don de lengua cesó. Y si el don de lengua cesó, ¿para qué necesitamos intérprete? No lo necesitamos. Entonces vemos el cuarto punto. También cesó. Sí existió, y sí existió en la ciudad, en la iglesia de Corinto, mas cesó. Vamos en el cuarto, de esos dones que tienen que ver con el logos, con el habla, con la articulación verbal, con la instrucción verbal. ¿Cuál es el quinto punto? Profecía.
Escuchen esto. Yo les dije la semana pasada, tenemos que ser muy cuidadosos y antes de tener una conversación con alguien debemos definir el término profecía. ¿Sabía usted que el uso más bíblico y más acertado de la palabra profecía no es aquel de prever eventos futuros? No, no es ese. Muy por encima de ese, que también es cierto, la definición más común, más bíblica y aún la más histórica de todas es la capacidad que ha dado el Espíritu Santo a ciertas personas de explicar, de leer, de predicar la palabra del Señor. Ese es el uso más común y más histórico de la palabra profecía. Por tanto, mis hermanos, cuando nosotros venimos a este quinto don, que es el de profecía, pues hombre, si usted quiere decir la profecía cesó, lo entiendo, sí y solo sí. Usted define profecía de manera exclusiva como la capacidad dada por Dios a algunos hombres de ver el futuro, de poder hablar de lo que venía en el futuro. Pero apegándonos y sujetándonos a esta tradición bíblica y al uso predominante que se le ha dado a la palabra profecía a lo largo de la historia, nosotros sostenemos, junto con la mayoría de reformadores, junto con la mayoría de grandes hombres del Señor, la palabra profecía, por encima de cualquier cosa, hace referencia a la capacidad de explicar, de expandir la palabra que nosotros tenemos en nosotros. Por tanto, el don de profecía, habiéndolo definido como lo acabamos de definir, está entre nosotros. Técnicamente hablando, yo soy un profeta, les estoy diciendo a ustedes lo que Dios dijo. Cuando proclamamos el evangelio, yo estoy siendo un profeta en el sentido de les estoy advirtiendo lo que les va a pasar, pero no porque yo lo sepa, sino porque Dios ya lo reveló, porque Dios ya lo dijo. Tú también eres profeta del Altísimo cuando evangelizas, cuando le dices a otro vecino que crea en Cristo y Él te dará perdón de pecados y vida eterna. Pastor, ¿en qué manera estoy siendo profeta? En el sentido en el que tú le estás asegurando a esa persona a quien estás evangelizando algo que va a ocurrir en el futuro. Algo que Dios lo reveló en su palabra. Entonces, definiendo profecía en ese sentido, decimos, la profecía es algo que continúa con nosotros en la iglesia. Si usted lo define, y usted está en su derecho de definir profecía exclusivamente como la capacidad de decir de parte de Dios lo que va a venir en el futuro, entonces defínalo usted así. Yo prefiero esta definición, pues es mucho más segura, bíblica e histórica. Pasemos rápidamente, queridos hermanos, a los dones que no se relacionan con la instrucción verbal. Y lo primero que nos dice el apóstol es fe. Y de nuevo, miren lo hermoso. Si fe la definimos como la capacidad, como el don, el regalo de Dios, que lo habilita para abrazar a Cristo y las promesas que hay en Cristo, hombre, claro, ¿cómo va a cesar la fe? Pero es que ese no es el punto, hermanos. Porque en el contexto del apóstol Pablo, Pablo no está haciendo referencia a ese tipo de fe. Les voy a decir por qué. Porque dice, versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a unos les da fe y a otros no. ¿Ven? Eso no puede existir. Porque Dios a todos sus hijos les da fe. A todos. Entonces, no está hablando ni de la fe salvífica ni de la fe diaria. Está hablando de una fe muy, muy especial. Y es muy interesante que grandes hombres de la Escritura, que aún están vivos, definan este tipo de fe como una capacidad dada por Dios a los hombres para que clamen en su nombre. Y bueno, si así lo definen ellos, bien. A mí me parece, exegéticamente hablando, que es mucho más acertado definir una fe relacionada a lo que Pablo continúa mencionando a continuación. Una fe que las personas o los apóstoles tenían que tener para ser instrumentos en las manos de Dios. Yo les recuerdo algo. ¿Ustedes recuerdan el último capítulo de Marcos? ¿Cierto? Me imagino que sí. En el que, ¿cómo son llamados los apóstoles? Incrédulos, les dice el Señor Jesucristo. Incrédulos. Porque dice luego,
porque todo aquel que creyere, entonces continúa una serie de bendiciones y de cuestiones que ellos habrían de hacer. ¿Cuál es el punto? Los apóstoles no podían tener incredulidad. Era inconsistente que ellos, que iban a ser usados de parte de Dios como un instrumento de revelación, no tuvieran fe para ejercitar las cosas, las señales, los prodigios, los milagros y las sanaciones que iban a la postre a autentificar sus propias palabras. Por tanto, estamos hablando de una fe muy especial. Pastor, entonces, ¿la fe continúa o no? No, definido de esta manera en particular, esta fe inherente a la hechura de milagros, de prodigios y señales, por supuesto que es eso. Nosotros ejercitamos fe. Y los hermanos que tengan fe les animo a que la continúen ejercitando y a que pidan por más. Pero esta fe fue una fe muy específica. Por lo tanto, decimos que esta fe relacionada, quizás como prerequisito de la hechura de milagros, señales y prodigios, cesó. Hablemos de las sanidades. Hermanos queridos, yo decidí en este sermón hablar en particular de eso porque la semana pasada lo dejamos casi inconcluso. Sanidades. Pastor, entonces el Señor no sana. Bueno, eso es falta de fe, claro que sí. Nosotros oramos para que el Señor sane, pero nosotros no decretamos para que el Señor sane porque no tenemos tal potestad. Nosotros oramos para que el Señor conceda sanidad y una medida de aliento conforme sea su voluntad. Y de esto podemos hablar mucho, simplemente lo vamos a dejar así. Las sanidades de aquel entonces, hermanos, no eran espectáculos circenses que se ven en el día de hoy. Las sanidades, se los he dicho muchas veces, mis amados, de aquel entonces tenían como propósito autentificar la palabra que Dios estaba revelando. Yo se los leí la semana pasada. Esta es la iglesia orando, diciendo en Hechos capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira las amenazas de esos dirigentes y concede que tus siervos, haciendo referencia a los apóstoles, y concede que tus siervos que hablen con denuedo tu palabra, y miren la clave, mientras, es decir, a la vez que, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Hermanos, las sanidades, las señales y los prodigios eran ese sello notarial divino que decía, las palabras que estos están hablando son palabras mías, por tanto, obedecedlas. Cuando tú desligas las sanidades, las señales y los prodigios de la revelación, ahí es cuando entra la iglesia en un caldo de guacas, hermanos. Pero si nosotros evidenciamos y correlacionamos que esas sanidades eran el sello autentificador de la revelación, nosotros entonces entendemos sin necesidad de torcer ni un versículo de la palabra. Hablemos de los milagros. Eran obras de Dios que manifestaban su poder y que tenían como meta, digámoslo así, también servir como sello autentificador. Hermanos, yo les voy a leer un versículo, solamente les leo uno para que el punto quede en claro. Entonces, esa fe especial de la que habla el apóstol, esa fe relacionada con la hechura de milagros, de señales y de prodigios, por supuesto que es eso. Eso no quiere decir que la fe diaria es eso de nosotros. Los milagros, ¿qué podemos decir de los milagros? Bueno, leamos este versículo, yo se los leo porque voy un poco de afán, hermanos. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren esto, la cual habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue, escuchen esto, nos fue anunciada, proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, por medio de señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Ahí quedó la cuestión sellada, hermano. ¿Qué es lo que me está diciendo? Aquí viene la lucha. ¿Qué es lo que me está diciendo el apóstol Pablo en esta carta? Yo sigo diciendo que es Pablo el escritor, pero ¿qué es lo que me está diciendo el escritor de la carta a los hebreos? Me está diciendo sencillamente esto. Dios
ha enviado a su Hijo Jesucristo para que ese sacrificio único, irrepetible y suficiente subiera a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa gran salvación, esa es la gran salvación de Dios mismo, tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Y esa gran salvación nos fue confirmada primero por el Señor y luego por quienes oyeron, y por las personas más cercanas al Señor. ¿Cómo? Por medio de diversos milagros, señales, prodigios y repartimientos del Espíritu. Por tanto, léanlo ustedes, Hebreos 2:3. Las señales, los milagros, los prodigios y las diversas reparticiones extraordinarias del Espíritu de Dios tenían uno y solo un propósito, y era el de confirmar las palabras que el Señor Jesucristo y quienes le oyeron, a saber, sus discípulos cercanos, trajeron. Hermanos, es evidente. Hermanos, hablemos del último, discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, hacemos referencia a la capacidad de comprender con qué espíritu estamos hablando. Y espíritu no en el sentido morboso de este tiene espíritu de Jezabel, este tiene... No, hermanos. Simplemente, ¿con qué espíritu estamos hablando? ¿Es un espíritu sellado por el Espíritu Santo? ¿Es un espíritu redimido por Cristo o no? Hermanos queridos, en los tiempos apostólicos había un poder de discernimiento de espíritus mayor al que quizás nosotros podamos tener hoy y muy diferente al que nosotros tenemos hoy. Y yo les recuerdo, por ejemplo, aquella ocasión con Pedro y Ananías, donde fue evidente para Pedro qué espíritu tenía Ananías. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Tremendo. Pedro vio la obra de Satanás en el corazón de Ananías. Si Ananías estuviese hoy, y ciertamente hay muchos Ananías en muchas iglesias, yo hubiese sido engañado. Yo no puedo ver el corazón. Si esta persona me entrega 2 pesos, bueno, gloria al Señor, me entregó 2 pesos. Pero no pudo engañar al Espíritu Santo. Pero no pudo engañar al apóstol, quien había recibido del Espíritu Santo la capacidad para discernir los espíritus. Hermanos, si definimos discernimiento de espíritus de esa manera, entonces no lo tenemos. Si definimos discernimiento de espíritu como lo que le sucedió a Esteban en medio de los judíos, tampoco lo tenemos. Yo les recuerdo lo que dice Hechos 7:51. Duros de cerviz, mire, fuerte. Incircuncisos de corazón. ¿Saben qué significa eso? Incrédulos. Eso es lo que significa. Incircuncisos de corazón, incrédulos. Yo puedo decir que quizás una persona es incrédula hasta cierto límite de seguridad, pero no con el dogma y con la certeza con la que Esteban lo hizo. Incrédulos, incircuncisos de corazón. Vosotros, tremendo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Palabras fuertísimas, hermano. Palabras de un carácter inequívoco. Esteban vio el corazón de estos hombres y conforme lo que vio, lo dijo. Si así definimos discernimiento de espíritus, no, entonces no tenemos ese grado para discernir a los espíritus de las personas. Lo mismo Pedro con Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es evidente de que Pedro sabía qué estaba pensando el mago. Hermanos, si así definimos discernimiento de espíritus, entonces no lo tenemos. Si sin embargo definimos discernimiento de espíritu como la capacidad que el Señor le da a cada creyente de que juzgue, es la otra cosa que no vamos a hablar, porque nos han enseñado a no juzgar. No, sí, no solamente podemos juzgar, sino que tenemos que juzgar, solo que con justo juicio. Por tanto, si definimos discernimiento de espíritus como la capacidad que Dios le da a cada miembro de la iglesia de discernir, de separar
de segregar a una persona de otra, entonces quizás sí la tenemos. ¿En qué me baso para decir eso? Porque el Señor nos dio una herramienta y nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Si lo definimos así, entonces sí, hermanos, nosotros lo tenemos. Pero este último de discernimiento de espíritus es muy debatible. Soy dogmático en todos los demás. Afirmo, hermano, que la palabra de sabiduría, si la definimos bíblicamente, continúa. La palabra de ciencia continúa, las lenguas no continúan, la interpretación de lenguas no continúa, la profecía, si la definimos de manera acorde, bíblica, histórica, continúa sabiéndola definir. La fe específica que nos habla este pasaje, por estar relacionada a la hechura de dones, milagros y señales, esta fe particular quizás no continúa. Las sanidades, los milagros, es obvio que no continúan, y el discernimiento de espíritus es debatible. Hermanos, desde que nosotros sepamos definir estos términos, los podremos defender bien también. Así que, hermanos, dejemos por eso. Eso lo quería clarificar para que no volviésemos a tocar. Y repito, esto sin ser el centro del capítulo 12, pues la esencia del mismo es la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, esta lista, recuerde, no es una lista exhaustiva, no es una lista en orden de importancia, no es una lista clasificando los dones, si estos cesaron o estos están vigentes, pues en aquel entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu, habla de manera natural porque todos estaban vigentes. Esta lista es una lista generalizada, cuyo propósito era el de resaltar, como les dije, al dador de los dones y al propósito de los mismos. Pero hermanos, ¿en qué contexto está hablando el apóstol Pablo? Ahora sí vamos rápido, a partir del versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, una hermosa analogía de la iglesia. Está comparando la iglesia del Señor con el cuerpo de Cristo. Hermosa analogía, donde nos dice, Cristo no es la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, mas todos los miembros ciertamente son miembros, mas todos los salvos, los hijos, son miembros de la iglesia de Cristo. Hermanos, somos un solo cuerpo, y ninguno de nosotros, termino, y ninguno de nosotros, que jamás se nos ocurra menospreciar a otro. Porque a todos el Señor nos ha dado dones, y a todos los verdaderos creyentes, Cristo nos ha dado fe y nos ha dado gracias de diverso índole. Y ninguno de nosotros puede decir, no quiero este miembro, no lo quiero. No, ¿cómo podrás decir tú eso? Cuando el mismo Espíritu injertó ese miembro y te injertó a ti como miembro en ese cuerpo. ¿Cómo podrá haber desunión en un cuerpo? Oh hermanos, por eso entienden que los causantes de desunión son los primeros que tienen que salir de una congregación. Los primeros. Con ellos virtualmente, hermano, es poca la misericordia que se tiene que tener. Porque el Señor nos advierte que siendo un cuerpo y teniendo un propósito, es imposible que quienes estén en el cuerpo estén queriendo dividir el cuerpo. Hermanos, tengamos cuidado, ejerzamos nuestros dones en la iglesia. Sé que Dios te ha dado dones para ejercer, sé que Dios te ha dado gracias para dar, sé que Dios envió a su Hijo por ti, si es que has creído, y te ha salvado, y te ha insertado, te ha hecho parte de su cuerpo. Hermanos, tengamos más conciencia, tengamos más sentido de pertenencia con nuestras iglesias locales. Pidámosle al Señor que aumente nuestro amor, nuestro compromiso con las iglesias locales, y sobre todo, hermanos, amemos a los demás miembros. Dime tú, quizás que tiene algo contra otro hermano, dime tú, si este dedo te duele, ¿te lo vas a arrancar? Si este ojo con el que no ves bien, ¿te lo vas a sacar? Más bien no lo cuidas, más bien no buscas aplacar un poco el dolor, más bien no lo proteges. Claro que sí.
Hermanos, amemos a cada hermano. Tengamos cuidado, sirvamos a cada hermano tanto como podamos. Santifiquémonos junto a cada hermano. Hermano, ¿no dice la Escritura que hierro con hierro se aguza? Este es el punto de vivir en un mismo cuerpo. Todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras situaciones, nuestras dificultades, todos tenemos nuestros malos días, por así decirlo, y todos somos llamados a soportarnos, a amarnos los unos a los otros, hermanos. La unidad del cuerpo de Cristo. Meditemos en esas palabras, hermanos, y recordemos el propósito de Pablo en Primera de Corintios. Dice Pablo: cuando uno de los miembros sufra, tengan cuidado con él, sufran con él, duélanse con él, porque es imposible segregar el dolor de un miembro de nuestro cuerpo. Cuando nos duele un miembro, todo nuestro cuerpo está triste. Hermanos queridos, oremos por aquellos que están enfermos, dolámonos por aquellos que están en situaciones difíciles, gocémonos por aquellos que el Señor bendice y seamos, hermanos, más agradecidos con el cuerpo del Señor. Guardémoslo, cuidémoslo y tengamos cuidado de no causar división en él.